Les damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión, edición 8 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco, durante su audiencia general, nos presenta una síntesis del Catecismo de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la comunión de los santos. Cuando rezamos, nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe, tanto que los que nos han precedido como de los que aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión los santos, sean reconocidos anónimos de la puerta de al lado, rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos estamos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se elevan al Padre. En las oraciones que encontramos en la Biblia y que a menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las voces de muchas personas que han vivido la misma aventura humana. Esas oraciones que pueden ser de petición, de acción de gracias o de alabanza, como el Magnificat, el Benedictus, se difunden de generación en generación. Y así cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para rezar, nos unimos a la oración del único santo pueblo fiel de Dios. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás. Rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado, por intercesión de todos los santos y santas del Señor, que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida, en comunión con toda la Iglesia, una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación les presentamos el Tríduo Pascual que vivimos junto al Papa Francisco hace unos días. Fueron días intensos acompañando a Jesús en su pasión y muerte, precisamente el camino que conduce a la vida que nos trae la resurrección del Señor. Es el llamado misterio pascual que el Papa Francisco junto a toda la Iglesia celebró en el Vaticano y por segundo año con una participación reducida de fieles a causa de la pandemia. La liturgia de la Pasión del Viernes Santo hizo memorial de la ofrenda de Jesucristo en el Calvario, la entrega completa al Padre significada en el gesto de postración del Papa Francisco y en el abrazo a la voluntad de Dios por medio de la aceptación de la cruz. Una realidad que también se hace presente en la actualidad en miles de personas cuyos sufrimientos se unen día a día y de diversos modos al de Cristo, entre ellos los padecimientos de los niños del mundo, cuyas reflexiones acompañaron la oración del Vía Crucis. Sus voces inocentes, pero no exentas de dolor, resonaron en el silencio abrumador de la noche del viernes. Pero nuestra fe no acaba con la muerte. Esta es sometida por el amor más grande, aquel que inunda al mundo con la fuerza irresistible de la vida que nace desde la tumba. Es la luz de Cristo resucitado que vence las tinieblas y que el Papa expresó con el cirio pascual durante la Santa Vigilia del sábado al caer la tarde. Una liturgia centrada en el anuncio de la resurrección del Señor, la verdadera buena noticia que llega hasta nuestros días marcados por la tensión. Ecco il primo annuncio di Pasqua que vorrei consegnarvi. Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles.
Siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón. Y en estos meses oscuros de pandemia, oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. La mayor fiesta de la cristiandad se prolongó con la celebración del Domingo de Gloria y con la bendición Urbi et Orbi a mediodía. Es aquella invocación que el Papa tradicionalmente realiza sobre la ciudad de Roma y el mundo. En las palabras y en el corazón de Francisco estuvieron todos los lugares donde hoy las personas sufren profundamente y que claman la presencia de Jesús resucitado. Myanmar, Siria, Nigeria, Líbano, Haití y el mismo Irak que el pontífice visitó recientemente. Di fronte, o meglio, in mezzo a esta realidad compleja. Ante esto, o mejor en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Jesús, el crucificado, ha resucitado. No nos habla de ángeles o de fantasmas, sino de un hombre de carne y hueso, con un rostro y un nombre, Jesús. Una bendición que también llega a nuestros corazones y a nuestros hogares y que, junto a las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección, nos hace a todos renovados anunciadores de la buena noticia de la vida que nos trae el Señor. Una vocación a comunicar su evangelio con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras de justicia y caridad. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. La paz sea con ustedes. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 24 de San Lucas, tenemos el encuentro de los discípulos de Emaús con los apóstoles. Y les comentaron cómo habían reconocido al Maestro al partir el pan. Jesús se les aparece también cuando estaban reunidos en este momento. Y a pesar de que estaban con miedo y todo eso, les dijo que no temieran, que era Él. Y al final les pidió un pedazo de pescado y comió entre ellos. Es hermoso cómo la presencia de Dios, la revelación de Dios, la conciencia de que Dios está frente a uno, se da a través del partir el pan. Así le reconocieron los discípulos. Y para que los apóstoles se convencieran de que era Él, también Él comió pescado con ellos. Esto significa de que el Maestro se hace presente cada vez que compartimos el pan en la mesa, en familia, con invitados, con amigos. Cuando compartimos el pan con aquellos necesitados, sobre todo los que pasan mucha hambre, no tienen nada que comer. Cada vez que nosotros compartimos lo poco que tenemos o lo mucho, podemos descubrir la presencia de Jesucristo en esos hermanos nuestros. Hoy, en este jueves de la octava de Pascua, le pedimos al Señor que nos ayude a valorar la mesa, la comida, ese compartir la mesa entre la familia, lo cual muchas veces se ha perdido en nuestros tiempos. Algunas veces ni siquiera se es capaz de concentrarse en la mesa porque tenemos los teléfonos celular viendo quién nos ha mandado un mensaje, viendo quién está escribiendo en el Facebook. Vemos tantas cosas. Se nos olvidó compartir lo más sagrado. Señor, danos la gracia de poder compartir como familia nuestra mesa. Que así sea.
Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Estamos a 3 días de las elecciones generales que tendrán lugar este domingo, día 11 de abril, como ya estaba previsto. La única condición para poder votar, los que son mayores de edad, pues es tener el documento nacional de identidad, el carnet de identidad. Y resulta que hay como 300.000 carnet de identidad en el centro de la RENIEC y no lo van a recoger. Pueden recogerlo todavía el sábado o el domingo porque va a estar abierto para facilitar. Y los que tengan el DNI caducado pueden votar también. No hay ningún problema. Así que adelante a votar todos. Esperamos votar como 25 millones de peruanos. Ojalá votemos bien. Pidámosle mucho al Señor de la Misericordia, esta imagen del Señor de la Misericordia que estos días especialmente aparece en las redes sociales, a través de comunidades, de movimientos, de parroquias, con la pena de que el domingo, que es el día del Señor de la Misericordia, no va a haber procesión con su imagen, no va a haber misas tampoco presenciales, es decir que la misericordia de Dios tendrá que llegar a través de la oración personal y a través de las redes sociales también. En cuanto a las clases presenciales, todavía parece que no son muy solicitadas, ni siquiera en lo rural. 40 candidatos que se presentan para el Congreso y otras funciones han sido, pues, de alguna manera declarados y personas que no gratas porque tienen peculado en su historia, tienen corrupción. En lo laboral, pues todo está muy deficiente, la gente busca trabajo, no lo hay, más bien se está prescindiendo de personas y algunas se acogen pues a la solución perfecta, cobrando del gobierno pues una pequeña ayuda mensual. Faltan camas UCI, camas de unidad de cuidados intensivos. Ha habido un sismo de 3,3 bastante pequeñito, como se sabe, a las 4 de la mañana en Cusco. 200.000 vacunas de Pfizer han llegado, gracias a Dios. Hoy se cierra también la campaña, ya no es en las grandes plazas llenas de gente, sino a través de los medios de comunicación. Han sido vacunadas 605.090 personas, todavía muy poco. Y la variante brasileña parece que ataca directamente al pulmón sin tener síntomas, lo cual es bastante grave. Obispos, sacerdotes y laicos están alertando al público por los medios de comunicación el no votar por personas que están defendiendo el aborto, la eutanasia, el mal llamado matrimonio homosexual. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. A continuación les presentamos el bello video del Papa Francisco para el mes de abril, titulado Derechos Fundamentales. Que lo disfruten. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos.
Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Hoy, 8 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Pompilio. Conozcamos su historia. En medio de la predicación, el padre Pompilio se quedó absorto mientras la concurrencia permanecía en suspenso. En ese mismo momento, en las afueras del pueblo, un hombre airado estaba a punto de clavarle a su esposo un cuchillo en el pecho. Cuando apareció el sacerdote, detuvo su mano, le arrebató el puñal y se lo guardó. Al instante, en la iglesia, el cura volvió en sí y reanudó el sermón en el punto en que lo había dejado y con la misma vehemencia de antes de su silencio. Al otro día el marido, arrepentido, fue a confesarse y el padre Pompilio lo absolvió. Sacó la daga de su sotana y le dijo que si volvía a agredir a su mujer, lo llevaría ante los tribunales y entregaría el arma como prueba de su intento de homicidio. Ni qué decir que la noticia de su bilocación, que es la facultad que han tenido muchos santos de estar en dos lugares al mismo tiempo, se regó como pólvora y la fama de santidad del padre Pompilio se extendió por toda Italia. Domenico Battista Pioratti, que era su nombre de pila y había nacido en Montecalvo Irpino, Italia, el 29 de septiembre de 1710, en el seno de una familia muy rica, noble y piadosa, desde muy pequeño se encerraba de noche en el oratorio de su casa a rezar y cuando lo vencía el sueño, dormía en el piso junto al pequeño altar familiar. A los 18 años ingresó al seminario de los Escolapios, orden fundada por San José de Calasanz. Fue ordenado sacerdote en 1734, adoptó el nombre de Pompilio María, en honor de su hermano que murió años atrás antes de recibir las órdenes sacerdotales. Y a más de enseñar en los colegios de la congregación, pronto se convirtió en el orador sagrado más prestigioso de la región. En una oportunidad a medianoche, San Pompilio salió como loco de su celda, tocó las campanas, convocó a misa a la iglesia y el pueblo entero, el pueblo del anciano, llegó a la iglesia y la llenó. Entonces comenzó a predicar sobre el arrepentimiento y les pidió serenidad ante el terremoto que se avecinaba. Y antes de terminar su sermón, comenzó a temblar furiosamente, pero la gente no se movió de su sitio y el templo quedó intacto, aunque las edificaciones aledañas se derrumbaron. Cuando volvió la calma, hubo una confesión colectiva sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Pero la fama de predicador de San Pompilio palidecía frente a sus dones de confesor. Con razón le concedieron el título de confesor de Nápoles, y de todas partes del país acudían a su confesionario, en el que pasaba extenuantes jornadas, las cuales complementaba con ayuno constante y asistencia a los pobres, a quienes atendía y curaba de día y de noche. Su don de profecía y de bilocación se combinaban con los milagros que hacía de manera tan espontánea y natural que la gente se extrañaba el día que San Pompilio no efectuaba algún prodigio. De tiempo atrás venía padeciendo una enfermedad estomacal que disimulaba con una genuina alegría que contagiaba a todos, pero a principios de 1766 empezó a decaer, aunque insistía en confesar y predicar, hasta que sus superiores le ordenaron reposo y el 15 de julio de ese año, tras recibir la comunión, San Pompilio dijo: mi madre hermosa, así llamaba él a la Virgen,
mi madre hermosa llegó por mí y expiró sonriendo. Fue canonizado el 19 de marzo de 1934 por el Papa Pío XI. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Dios que así como a San Pompilio, conceda a nuestros sacerdotes el don de la palabra para guiarnos hacia el Señor. Ahora les presentamos el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de Abba Radio y Televisión, Abba Magazine, Abba Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y les dejamos con esta bella canción titulada Resucitó, en la voz de nuestro director general, Jaime Sevilla. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. Camino del sepulcro, María Magdalena va a embalsamar el cuerpo de su majestad. La piedra está movida, angustiada ella está. Va a avisarle a los demás, porque no entendía que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó. corriendo a toda prisa van hacia aquel lugar. Juan se queda a la entrada, Pedro entra sin pensar. Los dos asustados no sabían cómo actuar, no sabían qué decirle a los demás, porque no entendían que Jesús resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, 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 aleluya, resucitó, aleluya. Jesús resucitó, resucitó de entre los muertos, aleluya, resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, resucitó, de entre los muertos, aleluya, resucitó, aleluya, los muertos. Jesús resucitó, resucitó.
Y pues así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.